Y bueno, en momentos de emergencia en la Ciudad de México, además de acercarnos a los policías capitalinos, recuerde que también en algunos puntos de la ciudad existe un botón de auxilio. ¿Usted sabe cómo utilizarlo? Héctor Mendoza nos prepara una nota con la siguiente información. Ahorita caliente hay un Golf ahorita que me acaba de robar. Es un Golf blanco que vaya derecho. ¿Hacia dónde va? Ahí va, ahorita estoy aquí en Insurgentes. Ese güey se agarró hacia donde está el Metrobús de Guerrero. Va a dar la izquierda ahorita. Ah, ya lo vi. ¿Ya lo viste? Quédate en el lugar. Así es como a través de un botón de auxilio en la Ciudad de México se atiende a las personas que necesiten apoyo por cualquier emergencia. Pero ¿saben cómo es que funcionan estos dispositivos que se encuentran en los postes con cámaras de seguridad en la capital? En el momento en el que alguien oprime un botón de auxilio se genera una comunicación bidireccional. ¿Qué es esto? Que tanto la persona que está llamando como la persona que está recibiendo la llamada escuchan y obviamente la persona que está recibiendo la llamada en el centro de emergencia está viendo a la persona a través de la cámara. La respuesta de las autoridades es inmediata y los primeros en llegar a auxiliar en cualquier emergencia serán los policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Tiempo de respuesta al botón de auxilio es de 2 minutos con 30 segundos en promedio. Me refiero a que en 2 minutos 30 segundos ya llegó el primer policía al lugar de la emergencia. Son 350 operadores divididos en 5 centros de atención, más el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, los que atienden las solicitudes de las personas que requieran apoyo. Cualquier situación en donde requieras el apoyo de la policía, de una ambulancia o de personal de bomberos. Incendios, fugas de gas, explosiones, choques con lesionados, atropellados, algún robo, para todo esto. Son alrededor de 5.500 emergencias las que atienden los operadores de las cámaras de vigilancia al día. Las zonas que más solicitan apoyo en la Ciudad de México a través de los botones de auxilio son las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc y la Gustavo Amadero. Con imágenes de Jesús Arias y Liber Rodríguez, Héctor Mendoza, 21 Noticias.